muchos de ustedes ya no están en casa, probablemente algunos ya se fueron en este feriado morazánico, que no sé si Morazán estaría tan contento de que le hayan puesto su nombre a este feriado. Pero aquí estamos nosotros dispuestos para que juntos estudiemos su maravillosa palabra. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan y ahorita estamos viendo los propósitos por los cuales el apóstol Juan escribió esta carta. Yo les decía que todos los libros y cartas del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento básicamente son libros, en el Nuevo Testamento son cartas. Por eso es que nosotros decimos primero Reyes, primero Crónicas, no primera, porque no es carta, es libro. Entonces, hermano, cuando usted se refiere a los libros del Antiguo Testamento, no diga primera Samuel, no diga primera Reyes o primera Crónicas, diga primer libro de Crónicas o primero Crónicas. Y cuando vengamos al Nuevo Testamento, entonces ahí sí, primera Tesalonicenses, primera Timoteo, primera Pedro, primera Juan, porque esas son cartas. Ahora, todos los libros y todas las cartas del Nuevo Testamento tienen por lo menos un propósito. Yo les dije que estos libros o cartas no fueron escritos así como a alguien se le ocurrió. Yo voy a escribir algo, no. Ellos tenían algo en mente. Es más, personalmente yo creo que algunos tenían cierto bosquejo para escribir un bosquejo claro de lo que ellos querían comunicar, porque son unas obras de arte realmente esos escritos. No es cualquier escrito, hermano. La Biblia es un libro muy peculiar, muy particular. Entonces, Primera de Juan tiene por lo menos 4 propósitos, de los cuales ya vimos 2. El primero de ellos fue aclarar a la iglesia el problema gnóstico. Estaba una herejía gnóstica que empezaba a florecer y que se estaba metiendo en la iglesia. Y toda la carta, al irla leyendo, usted se da cuenta que el apóstol Juan está atacando esa herejía. A propósito, el apóstol Pablo también hace esto en el libro de Colosenses. Por tanto, es importante entender eso, que hay una falsa doctrina que se estaba gestando y que estaba llegando a la iglesia y que muchos hermanos la estaban adoptando como algo bueno. Entonces, el escritor les escribe y les dice, mucho cuidado con eso. Eso es una perversión del evangelio. Esa es una contaminación que va a traer mucho daño, no solo a la iglesia, sino a la humanidad entera. Todas las sectas falsas, absolutamente, no importa qué título tenga, no importa de dónde venga, todas las sectas falsas son un daño a la humanidad, porque son lo que el apóstol Pablo dice, engendradas en el infierno, son doctrinas de demonios para llevar a la gente al infierno. Por tanto, nosotros también, igual que estos apóstoles, debemos de ser celosos de la buena doctrina. Cuidar esta palabra. Si hay algo que los apóstoles cuidaron, fue este libro maravilloso. Segundo propósito, dice primera Juan capítulo 1 versículo 4. Estas cosas os escribimos, todo esto, esta carta, dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido, para que ustedes tengan un gozo completo, total, que no le falte nada. Y ya hablamos acerca de eso. Pero vamos a ver cómo estos propósitos están como una cadena, amarrado el uno al otro. Hablábamos el domingo anterior, queridos hermanos, que el gozo viene a nosotros no por el hecho de ser cristianos, no porque alguien levantó la mano y vaya a la iglesia, es que tiene gozo. El gozo tiene algunos bemoles y sostenidos que tenemos que estudiarlos. Por ejemplo, aquí dice, estas cosas os escribimos. Lo que Juan está diciendo es, si ustedes prestan atención a lo que decimos aquí,
Si ustedes atienden y obedecen lo que nosotros les escribimos, que es la palabra de Dios, ¿qué dice? Que ustedes van a tener un gozo completo. De lo contrario, no habrá gozo, porque el gozo, hermanos, no es un objetivo en sí mismo, sino es un colateral que viene a nuestra vida. Es una bendición colateral que llega a nuestra vida. ¿Cómo llega? A través de una vida de entrega al Señor, de obediencia y de santidad. ¿Sabe usted quién es el ser más feliz y gozoso? Es Dios, porque Él es santo, porque Él no conoce el pecado. Adán, en el huerto del Edén, antes de la caída, era un ser pleno, completo, feliz, porque tenía intimidad con Dios, porque estaba sin pecado, porque obedecía ahí al Señor. Pero una vez que eso se rompió, llegó la frustración, el dolor, el llanto, la amargura, el pecado, la destrucción, la muerte, y todo eso produjo todo esto en el ser humano. El pecado lo trajo. Por tanto, nosotros hasta que regresamos a Dios, nuestra alma haya satisfacción, pero es en Dios. Por eso hablábamos de Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. En el verso 17, el apóstol Pablo comienza diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay un deseo en la carne que es pecaminoso y a veces nos arrastra al pecado. Y ese pecado produce en nosotros frustración, dolor, amargura, destrucción. ¿Qué dice la Biblia? Andad en el Espíritu para que esos deseos de la carne cada día estén más controlados y cada día los estemos sacando. Como dice la palabra de Dios en Romanos, que debemos mortificar la carne, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y eso Pablo lo dice en Efesios, en Colosenses y en varias partes de la palabra de Dios. Ahora, cuando yo vuelvo a Dios, me pongo en sintonía con Dios, en una comunión íntima con Dios, en obediencia a Dios y camino con Dios, entonces como bendición colateral, yo voy a estar pleno y satisfecho. Va a haber una plenitud de vida, un gozo verdadero. Por eso es que el gozo, hermano, no lo vas a encontrar regresando al mundo y al pecado. No lo vas a encontrar en el dinero, no lo vas a encontrar en la fama, en el poder, aquí o allá. Puedes tener 20 títulos colgados en tu pared y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que eso no te va a llenar. Es Cristo el que llena nuestra vida. Es Cristo el que satisface lo más profundo de nuestro ser. Así que yo te animo para que tú busques ese gozo en la obediencia a Dios. Pero como yo les dije, estos propósitos de Juan al escribir esta carta están entrelazados. Ahora vamos al capítulo 2. Vamos a ver el tercer propósito. Dice así, primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Miren lo que dice, para que no pequéis. O sea, Juan dice, todo esto que yo le voy a decir, todo esto, toda esta enseñanza es para evitarles que ustedes pequen. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, entonces dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, Juan va al tercer propósito, que nosotros evitemos a toda costa llevar una vida pecaminosa. Y si por alguna razón nosotros fallamos, porque todos pecamos ante Dios, ¿qué dice? Hay una salida que Dios nos ha dado para regresar a esa intimidad y a esa comunión con Él. Yo quiero que ustedes miren, y esto lo vamos a ver probablemente el domingo, el capítulo 1, versículo número 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, aquí hay una comunión,
entre nosotros y el Padre. Pero ¿qué rompe esa comunión? Es el pecado. Y por eso desde allá Juan viene diciéndonos, guarden su comunión con Dios, guarden su intimidad con Dios, guarde su relación con Dios, cuide su amistad con Dios, su compañerismo con Dios. ¿Y cómo vamos a cuidar esto? Aquí dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, en la medida de que yo estoy firme luchando en contra del pecado en mi vida, en esa misma medida estoy guardando mi intimidad con Dios, mi caminar con Dios. Entonces, toda esta carta, y vamos a verlo un poquito más adelante también, por ejemplo, lo que dice el capítulo 1, verso 5, miren conmigo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí Juan usa dos palabras, luz y tinieblas, pero estas no son palabras literales. ¿Por qué? Si esto fuera literal, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué clase de luz es Dios? ¿Es como estos poquitos que tenemos? ¿Es como las lámparas de la calle? ¿Es como el sol? ¿Es como, qué? ¿Un ochón encendido? O sea, no tiene sentido. Pero Juan usa la palabra luz para hablar de la santidad de Dios y usa la palabra tinieblas para hablar del pecado. Y entonces dice, mire usted conmigo ahora, estoy en primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es santo y no hay ningún pecado en él. Ahora mire el verso 6. Si decimos que tenemos comunión, otra vez la misma palabra del verso 3, una amistad, una armonía con Dios, y andamos en tinieblas, o sea, y vivimos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Yo no puedo decir que soy amigo de Dios, que tengo una relación íntima con Dios, una comunión buena con Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. Esas cosas no pueden ser. El pecado me aleja de Dios y Dios me aleja del pecado. Yo no puedo ser un buen pecador y un buen cristiano al mismo tiempo, un buen amigo de Dios, mantener una intimidad con Dios. Eso es completamente imposible, hermanos. Yo tengo que tomar una decisión. O voy a vivir en el pecado o voy a vivir en la comunión con Dios. Yo tengo que renunciar al pecado. Y mira cómo lo dice el capítulo 2 ahora. ¿Se dan cuenta cómo Juan va entrelazando todos sus pensamientos acá? ¿Cómo voy a tener gozo? Evitando el pecado. Porque cuando yo evito el pecado, mantengo la intimidad con Dios, la comunión con Dios, la santidad de Dios en mi vida. Y de esa forma, yo puedo ser una persona plena, una persona feliz, gozosa, una persona satisfecha. Pero tengo que evitar el pecado. Entonces, ese es el tercer propósito. Capítulo número 2, versículo 1. Juan aquí, como un anciano, habla a los hermanos de una forma muy cariñosa. Hijitos míos, les dice. Probablemente Juan ya tenía un poco más de 90 años. Y Juan les dice, ustedes son como mis hijitos. Ustedes no saben cuánto los amo a ustedes. Y les dice, estas cosas os escribo para que con el propósito que ustedes no pequen. La palabra pecado que usa Juan aquí, o el verbo pecar que usa Juan, para que no pequéis, hermanos, este verbo es muy importante porque tiene que ver con el tipo de vida que nosotros llevemos. Pecar aquí originalmente quiso decir errar en el blanco. Quiso decir errar en el blanco. Eso quiere decir que nosotros no pegábamos donde teníamos que pegar, como cuando usted hace un tiro al blanco. Usted pone allá una lata, agarra un rifle, dispara y a veces no tiramos 10 tiros y no le pegamos. Pero posteriormente esta palabra fue evolucionando. Ustedes saben que todos los idiomas evolucionan
Y al final esta palabra fue sinónimo de toda la maldad, la perversión, de todo lo que era pecaminoso, sucio y que ofendía la santidad de Dios. Entonces Juan dice, estas cosas yo les escribo para que ustedes se abstengan de todo aquello que ofende la santidad de Dios, de toda la maldad, de toda la perversión, de todo lo sucio, moralmente hablando, de todo lo que es cometer actos vergonzosos que pisotean el nombre de Dios. Entonces, no solamente cerrar en el blanco, eso fue originalmente, pero esta palabra evolucionó hasta llegar a ser sinónimo de toda la perversión y maldad que hay en el ser humano. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque el pecado no está en la sociedad, no está en la casa, el pecado no está en el trabajo, el pecado no está en el ambiente, el pecado está en nuestro corazón. Somos nosotros los que contaminamos nuestros ambientes. Nosotros contaminamos el hogar. Fíjense que hay hombres o mujeres que me dicen, pastor, yo en mi casa no soy feliz con mi esposa o no soy feliz con mi esposo. Yo le digo, ¿y por qué usted no es feliz? Y entonces comienzan a contarme, no, mire que él tiene un amante, mire que él me trata mal, que es muy violento, que es muy iracundo, o que ella me manda mucho, o me regaña, y ahí vienen aquel montón de quejas. Pero cuando usted mira abajo de todo eso, ¿qué es lo que encuentra usted? Es pecado. Y a veces nosotros queremos tener hogares felices, donde reine la paz y la armonía, pero no queremos dejar el pecado y eso no se puede. Si yo quiero tener un hogar donde haya paz y tranquilidad, yo tengo que luchar en contra de mi pecado, controlar mi carácter, controlar mi vocabulario, controlar mi relación con mi esposa, con mis hijos, controlar mi vida bajo el Espíritu Santo, poner en práctica el fruto del Espíritu. Entonces es fácil, hermanos, ¿verdad que sí? Pero y en la práctica hay que trabajar. Como decía Dani ahí en la introducción que nos leyó de Josué 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, esta lucha es de valientes. No es fácil, porque el pecado está en nuestro corazón. Los pensamientos sucios están aquí. El pecado está en nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Estas cosas os escribo para que no pequéis, para que dejemos todos esos actos pecaminosos, esos actos sucios, todos esos pensamientos lujuriosos, todas esas relaciones pecaminosas. Y aquí, hermano, por favor, no solo está hablando de la fornicación, de robar, de matar, de secuestrar, de violar, de fornicar o adulterar. No está hablando de borracheras. Claro que sí, pero también incluye, por ejemplo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la mentira, la ira, el enojo, la agresividad, la avaricia, la codicia, la lujuria sexual y cualquier otro pecadito de esos que nosotros llegamos a tolerar. Y creemos que porque no adulteramos, yo estoy bien, aunque sea muy soberbio, aunque sea una persona avara, aunque sea una persona lujuriosa. Pero como no estoy en adulterio, entonces me siento bien. Y eso no es así. Hermanos, el pecado es pecado. Y no importa cuál pecado sea. La Biblia aquí no hace distinción entre este y el otro. No. Mire cómo dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. No importa el pecado que sea. Hay algunos hermanos que su problema, por ejemplo, es la lujuria sexual y han caído esclavos, por ejemplo, de la pornografía. Otros en la avaricia y son amadores del dinero. Otros, incluso, escucha bien esto, son ellos mismos, son ególatras, se alaban, disfrutan de su grandeza. Otros es la mentira,
Y ahí podemos ir mencionando. Otros es la ira, el enojo, la agresividad. Hay gente que es violenta. Entonces, tú tienes que evaluar cuál es tu talón de Aquiles. Y ahí luchar con oración, con la llenura del Espíritu Santo, con la lectura de la palabra de Dios, para ir dejando esos pecados. No importa cuál sea. No importa, hermano. Ahora, como nosotros somos humanos y el pecado está en nuestro corazón, la palabra de Dios dice, aquí en el capítulo 2, verso 1, y si alguno hubiere pecado, me gusta porque aquí Juan usa un verbo en modo subjuntivo, hubiere. Juan dice, es probable que ahí hay algún carnal en la iglesia y que caiga en pecado. Bueno, dice, hay una salida. Dios siempre nos va a dar una opción, como sus hijos que somos. Primero, hermano, tú no puedes ser un verdadero hijo de Dios y estar complacido en el pecado. Eso no puede ser. Si tú vives en un pecado y ese pecado no te redarguye el Espíritu Santo, que estás haciendo algo malo, que estás ofendiendo a Dios, tienes que evaluar muy bien tu conversión al Señor. Muy bien. Porque cuando nosotros somos convertidos, el Espíritu Santo nos va a redarguir. La Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece o se contrista. Y si nosotros pecamos, el Espíritu Santo se deprime tanto que nosotros también nos ponemos deprimidos y nos sentimos mal. Y entonces tenemos que ir inmediatamente. ¿Y cuál es la salida que Dios nos ha dado? Mire cómo dice aquí entonces. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos o tenemos abogado para con el Padre. Literalmente es hacia el Padre, en dirección al Padre. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo el justo. Verso 2. Y él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos. El apóstol Juan acá, mis queridos hermanos, dice, mira, tenemos esta naturaleza pecaminosa, luchamos contra ella, y entonces Dios nos ha dado una salida. Pero hay algo importante aquí, hermanos, es no abusar de esto. O sea, no decir, si yo puedo tener este pecado y en la noche voy y le pido perdón a Dios. No es así. Porque el arrepentimiento genuino debe de llevar una transformación en nuestra vida. El arrepentimiento genuino debe de llevarnos a un cambio. Un cambio. Todos tenemos que ir cambiando, madurando, creciendo en nuestra vida espiritual. Por tanto, yo te animo para que no tomes esto como una barrita de jabón que todas las noches tú llegas a tu casa y tú te bañas, agarras el jabón y te quitas toda la suciedad. Y otro día llegas y otra vez te bañas y te quitas toda la suciedad. Esto, la Biblia lo pone como una opción para aquellas personas que realmente quieren tener un cambio en su vida, que realmente reconocen que necesitan caminar en santidad con Dios, que luchan contra el pecado, pero que caen eventualmente. No algo consuetudinario. Por ejemplo, la Biblia dice que en el capítulo 3 y capítulo 5 de Juan, de primera de Juan, que el que es nacido de Dios no practique el pecado. ¿Te das cuenta? Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Es practicar el pecado. Debemos de tener cuidado con eso. No es lo mismo. Un cristiano puede caer en pecado, pero no se queda practicándolo. No lo toma como una forma de vida. Entonces ahí es donde viene nuestra dependencia de Dios. En oración, pidiendo esa llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca el fruto del Espíritu en mí, que produzca el carácter de Cristo en mí. Y cada día yo lucho en contra de esos pecados. Todos tenemos que luchar en contra de eso, hermano. Por ahí vino un movimiento hace muchos años atrás, unos años atrás, que le decían los encuentros o el G12, si ustedes se acuerdan de eso. Estos grupos
llevaban a sus jóvenes o a los miembros de su iglesia por 3 días a un retiro y se suponía que al regreso de ese retiro ya la gente venía súper santa. La santidad no se obtiene en 3 días, hermanos. Si así fuera, cualquiera de nosotros escribiría un libro diciendo cómo tener la santidad en 3 días. Eso es imposible. No se puede. La santidad es un proceso de vida que va a durar hasta que vayamos a la presencia del Padre. Así es que esto no es para que tú digas, no sé, ahí tengo una barrita de jabón que todos los días me limpio, entonces yo puedo vivir en adulterio, en fornicación, en cualquier pecado, y ya en la noche pido perdón y otro día sigo en lo mismo. No es así. No es así. Y lo recalcamos, no es así. Dios dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero como nosotros tenemos esta naturaleza todavía que nos incita al pecado, tenemos al diablo que es un enemigo que aunque no tiene poder, también pone tentaciones en nuestras vidas. Tenemos un mundo que nos atrae y a veces pues nos dejamos arrastrar por estas cosas. ¿Qué dice Juan? Por cualquier cosa, si alguno de ustedes es arrastrado y cae en algún pecado, entonces aquí está. ¿Qué dice el versículo 2? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado aquí, mis hermanos, es una de las palabras más lindas del Nuevo Testamento que no se usa mucho. Es la palabra paracleto. Esta palabra, hermanos, es una palabra muy importante para los cristianos, porque esta palabra está compuesta por 2 palabras. Para, que es hacia, al lado de, y caleo, que es llamar. Entonces, literalmente lo que quiere decir es que nosotros tenemos alguien a quien llamar para que nos ayude con el Padre y que nosotros podamos tener el perdón, que nosotros podamos tener de nuevo esa restauración. ¿Y quién es a quien podemos auxiliarnos? Dice a Jesucristo el justo. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque en el Evangelio de Juan, si tú miras conmigo el Evangelio de Juan, por favor, ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, Cristo, estando con sus discípulos en la última cena, también les habló del Paracleto. Y mire cómo dice el versículo número 16. Juan, el Evangelio de Juan 14, 16. Dice así. Bueno, voy a leer el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire esto, es importante. Si me amáis, dice el Señor, guardad, es un mandamiento. Esto no es una opción. Y aquí no está hablando de los 10 mandamientos ni de la ley de Moisés, está hablando de la ley de Cristo. ¿Y qué dice? Y yo rogaré al Padre, Juan 14, 16, y os dará otro consolador. La palabra otro aquí, hermanos, en el idioma griego es la palabra alos, que quiere decir otro igual a mí, de mi misma esencia, de mi misma sustancia, otro exactamente igual a mí. Cristo dice, yo soy su consolador, pero también le voy a dar otro para que esté con vosotros para siempre. Mira el verso 26. Dice, Juan 14, 26, más el consolador. ¿Y quién es este consolador? Aquí lo identifica el Señor. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo está haciendo una función en nuestra vida, no solamente de sellarnos, no solamente de que tenemos las arras del Espíritu, no solamente para darnos un nuevo nacimiento, sino que el Espíritu Santo es el que está en mi corazón para recordarme la palabra de Dios, que hay lineamientos, principios eternos que yo tengo que cuidar. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Mira cómo dice aquí, para recordarme la palabra, para que esté en mi corazón, que me trae la presencia de Cristo a mi vida. Es como que Cristo esté conmigo. Es lo mismo. Cristo es un consolador. Y luego dijo, yo le voy a dar otro igual a mí.
y Él va a estar con ustedes para siempre. Mire el 15:26. Dice la palabra del Señor así. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice que este Espíritu Santo es enviado por el Señor Jesucristo, por el Padre y por el Señor Jesucristo, porque son una Trinidad perfecta. Y ahora Dios vive en mi corazón, el Espíritu Santo está en mí y Cristo está en mi corazón, porque Él es el otro Consolador. Nosotros, hermanos, y miren lo que dice aquí, que el Espíritu Santo también es el que hizo la obra de convencerme a mí de mi necesidad de Cristo. Él me convenció de mi pecado y Él me dio a Cristo. Miren el versículo 16, el capítulo 16, por favor, versículo 7. Pero yo os digo que os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él me convenció a mí de mi necesidad de Cristo. Y Él me convence a mí de mi necesidad de santidad, de mi necesidad de dejar el pecado. Hermanos queridos, por eso tenemos ahora el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, que me trae a mí la presencia del Señor Jesucristo a mi corazón, a mi vida, que me guía a toda la verdad, que me recuerda la palabra del Señor, que me da poder para vencer las tentaciones y poder caminar en una vida de santidad. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 2, porque yo quiero que ustedes miren aquí. Dice que nosotros cuando pecamos tenemos un abogado, un paracleto, y esa es la palabra que usa Cristo ahí en estos versículos de Juan, en Juan 14:16, en Juan 14:26, en Juan 15:26 y en Juan 16:7. Es la palabra paracleto, la misma palabra. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me trae la presencia de Cristo y me pone en mi corazón la necesidad de santidad. Y luego, ¿qué dice, mis hermanos? Miren lo que dice. Cristo dice, la palabra de Dios en las palabras de Juan aquí, dice: y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, un paracleto, a quien podemos llamar para que nos auxilie. Y Él dice, es el Jesucristo el justo. La palabra justo quiere decir el santo, el recto, el que nunca pecó, pero que me entiende a mí y me ayuda. Y como dice Primera de Juan 1:7, que su sangre me limpia de todo pecado. Y ahí es lo que está diciendo en el versículo 2. ¿Cómo es que Jesús me perdona mis pecados? ¿Cómo es que el Padre me perdona mis pecados? Versículo 2, Primera de Juan 2:2, dice: y él aquí es Jesucristo el justo, es la propiciación. ¿Ya se dieron cuenta, mis hermanos? Esta palabra es una palabra clave, porque esta palabra viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía ahí en el templo y luego primero en el tabernáculo y luego en el templo que construyó Salomón. Allá en el fondo, en el lugar santísimo, había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 25. Mire conmigo, Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer por lo menos unos 3 o 4 versículos. Mire conmigo, Éxodo capítulo 25. Dice así. Voy a leer para ustedes el verso 17. Y harás un propiciatorio. Estoy leyendo Éxodo 25:17. Está hablando de todo lo que va a tener allá en el lugar santísimo, ¿ok? Y bueno, de todo el tabernáculo, del lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, lo que iban a hacer los sacerdotes, todo lo que era el culto que los hebreos tenían que rendirle al Señor. Y dentro de de estas cosas que iban a estar en el lugar santísimo, le dice el Señor en el versículo número 17, Éxodo 25:17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Mira lo que dice el versículo número 21. Dice, vamos a leer siempre Éxodo 25:21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca,
y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En otras palabras, había un arca, una cajita de madera. Esa cajita de madera, allá adentro, tenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y un puñado de maná del pan que cayó del cielo. Cerrada esa arca y encima ponían esta otra cajita llamada el propiciatorio. Era una cajita de oro, no era muy grande, era una caja pequeña, y a eso se le llamaba el propiciatorio. Encima del arca del pacto, ahí estaba el propiciatorio. Ahora vaya conmigo a Levítico, por favor. Mire conmigo Levítico, capítulo número 16. Si ustedes miran conmigo, Levítico 16 dice que era el día de expiación, o sea, el día del perdón, donde Dios perdonaba los pecados del pueblo. Ese día, aquí en Levítico 16, era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el único día del año. Solo ese día. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Miren el verso 14, dice, no podemos leer todo esto porque tiene una enseñanza maravillosa en cuanto al perdón, pero yo quiero que miren conmigo. El sumo sacerdote tomaba algunos corderitos, animales perfectos, los mataba, tomaba su sangre en un recipiente y con esa sangre llegaba hasta el propiciatorio, allá en el fondo, en el lugar santísimo. Y dice así, leo Levítico 16, 14. Dice así la palabra del Señor. Tomarás luego la sangre del becerro y la rociarás con un dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirás con tu dedo 7 veces de aquella sangre. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y harás con la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso número 16. Así, cuando ponían esta sangre 7 veces sobre el propiciatorio, que era esa cajita de oro que estaba ahí, dice, purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Qué pasaba, hermano? El sumo sacerdote agarraba un corderito, lo mataba, tomaba la sangre, entraba ya primero por él. Ese era el primero. Regaba 7 veces sobre el propiciatorio. Luego salía, tomaba el otro macho cabrío, lo mataba, tomaba la sangre y entraba por segunda vez. Y regaba de nuevo 7 veces sobre el propiciatorio. Y dice, así Dios va a purificar este pueblo y va a perdonar sus pecados. Los hebreos estaban allá afuera, sentados, orando, en ayuno, en el único día del año que se ayunaba, y este animalito moría por el pueblo. Su sangre la llevaban hasta el propiciatorio. Ahora se dan cuenta, vayamos a Primera de Juan 2:2. Dice, y él, Cristo, el justo, el impecable, es la propiciación. Él es el cordero que murió por nosotros. Derramó su sangre. Entró hasta la misma presencia de Dios. Se presentó con su propia sangre. Y ahora su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué significa la palabra propiciación? Es que Dios está plenamente satisfecho, su justicia, con el sacrificio de Cristo, con su sangre derramada por nosotros, por su ofrenda que nos sustituyó en la cruz. Y él ya no tiene ningún castigo para nosotros, porque toda su ira cayó sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se llama propiciación. Es que la justicia de Dios está satisfecha
con el sacrificio de Cristo a mi favor. Ahora yo soy visto a través de Cristo y Él perdona todos mis pecados. Y por eso dice que Cristo es la propiciación, es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. ¿Cuál es el segundo propósito? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios quiere que llevemos una vida de santidad. Y cuando llevemos esa vida, vamos a tener un pleno gozo, un gozo completo en nosotros. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo esto va interrelacionado? Y todo el pensamiento del escritor está enfocado en esto, en estos propósitos. Que Dios nos ayude a entender esto, mis hermanos, a entender que el cristianismo no es ir a la iglesia, esa es una cosa. Hay muchos hermanos que están, ¿y cuándo vamos a congregarnos? ¿Y cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Y cuándo van a hacer la reapertura? Yo estoy de acuerdo, yo quiero abrir, pero quiero hacerlo con mucha precaución. Pero ¿cuál es el punto? Hermanos, ser cristiano no es cantar coritos, no es congregarnos. Ser cristiano no es decir versículos de memoria, no es defender la buena doctrina. Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón, es haber nacido de nuevo. Y si hay algún amigo esta noche que está aquí, quiero decirte, mi amigo, que Cristo murió por tus pecados. Él pagó en la cruz del Calvario por ti. Él dio su vida por ti. Que tú estás lleno de pecado y que no puedes pagarle a Dios. Entonces Cristo vino y tomó tu lugar. Él pagó por tus pecados. Y ahora Él te ofrece vida eterna. ¿Cómo? Si tú te arrepientes de tus pecados y por la fe recibes a Cristo como tu único Salvador. Si pones toda tu confianza en Cristo como el único que te puede perdonar y salvar. Eso quiere decir que tú le dices, Dios, yo renuncio a mi religión, a mi bautismo, a mis buenas obras, a mis rezos, a mis oraciones, a todo esto. A todo lo que yo hacía para tener la vida eterna. Y yo pongo mi confianza solo en Cristo como el único que me puede salvar. Si tú le das tu corazón a Cristo, Él te dará el perdón y la vida eterna. Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ser cristiano es tener a Cristo reinando en nuestro corazón. Es cada día orar y decirle, Señor, hoy yo quiero parecerme más a Jesús. Quiero dejar el pecado. No importa si es mi orgullo, mi mal carácter, mi ira, las contiendas, discusiones, pleitos, celos, lujuria, avaricia, codicia, adulterio, fornicación, borrachera, cualquier pecado que sea, yo lo depongo y lo clavo en la cruz de Cristo. Quiero que lo mortifiques en mí, lo mates en mí. Dice la Biblia, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y cuando fallamos, ahí está Jesús. Y vamos a Él, confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia con su sangre preciosa. Vivamos para Cristo, hermanos. Peleemos la buena batalla de la fe. Caminemos con Cristo. Obedezcamos y nuestra vida va a ser diferente, plena, satisfecha y en crecimiento. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día viernes a las 7 de la noche.